Todos sabemos que hay gente con dificultades para dormir. Tal vez tú eres una de esas personas. Pero cada vez más se une a este grupo gente que dice que duerme 7, 8, 9 horas, pero que no se siente descansada. De hecho, muchas de las cosas que me encuentro yo en consulta es que conseguimos que alguien pueda dormir una serie de horas seguidas importante, 6:30, 7, y luego cambian el discurso de no puedo dormir a no estoy sintiéndome descansado, no está siendo un sueño suficientemente reparador. Soy Isaac, psicólogo, y esto es Vivir en Calma en medio del caos. ¿Y cuál es el caos del que te voy a hablar hoy? El caos del que te voy a hablar hoy es de la hiperobservación de nuestro sueño. En los últimos años se habla muchísimo más de sueño del que se hablaba hace tan solo 6, 7, 8, y no te hablo ya de hace 10 años, que casi no se hablaba de sueño. Cuando se habla mucho de un tema pasan dos cosas. Una cosa maravillosa, la gente conoce mucho más, se habla de que es un problema el insomnio y no dormir, pero también sucede otra cosa, que cada vez se mal habla más del tema. En los últimos años me he encontrado con personas que su dificultad con el sueño no tenía que ver con que no pudiesen exactamente dormir, sino que estaban tan observando el sueño que acababan teniendo dificultades con dormir porque querían que su sueño fuera perfecto. Y con el sueño pasa algo interesante, que es cuanto más te obsesionas con él, peor sueño y descanso tienes. Pero vamos a lo que nos trae el programa de hoy. ¿Por qué sigues cansado aunque hayas dormido? ¿Qué ha sucedido y qué sucede en ti para que sientas que ese descanso no es reparador? Tal vez te preguntes si es algo biológico, si te falta alguna vitamina, algún mineral, si tienes algún problema hormonal, o si tal vez es que necesitas dormir 10, 11 o 12 horas. A la última pregunta ya te digo yo que no, a la última observación. No necesitas dormir 10, 11 o 12 horas. Con dormir máximo 9 es suficiente. Lo que tenemos que, en primer lugar, si sientes que no estás descansado después de haber dormido muchas horas, es descartar todo lo que tiene que ver con lo físico. Siempre en lo psicológico empezamos por lo físico. Hazte un análisis para ver que están todos los parámetros correctos. Mira si roncas o no roncas, porque si roncas y tienes sobrepeso podría ser que hubiese una apnea del sueño que impidiese que tu descanso fuese un descanso limpio, porque la falta de oxígeno interrumpe el descansar. Entonces, esto sería lo primero que deberíamos descartar, todo lo físico. Para mí es muy importante todo lo que tiene que ver con el cuerpo y en mi manera de trabajar siempre empiezo por ahí. En ocasiones, solo trabajando el cuerpo ya es suficiente, porque en la época actual, en medio de este caos, también le atribuimos un exceso de protagonismo a la mente, y claro que lo tiene. La mente cambia y transforma muchas cosas para bien y también las enrevesa y las vuelve más difíciles. Pero de entrada, ¿qué pasa si aparece que todo lo físico está bien? Están bien los parámetros del análisis, no necesitas ningún mineral, no hay apneas del sueño y por lo tanto respiras durante toda la noche. Vamos a lo que nos ocupa en el podcast de hoy. Dormir es necesario para descansar fisiológicamente, pero dormir es solo una parte del descanso. Dormir no es todo el descanso. Hay gente que cree que puede llegar hiperactivada a la cama y dormirse, descansar profundamente y levantarse hiperactivada y preparada para hacer lo siguiente. Tenemos un problema de hiperproductividad, tenemos un problema de hiperdemanda, tenemos un problema de exigencia y todo esto es lo que configura el caos en el que nos movemos. No puedes ir a dormir activado, porque entonces el descanso no será de calidad. Necesitas descansar para ir a dormir. El descanso no debería empezar en la cama, el descanso debería empezar cuando llegas a casa. Porque si no te conviertes en un ordenador en modo reposo, que sigues ejecutando
pensamientos en segundo plano. Por eso también aquellas personas que se van despertando varias veces durante la noche, porque la mente no termina de soltar. En ocasiones también lo que sucede es que has tenido un día completamente agotador y el sueño no es suficiente para descansar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces pensamos que la responsabilidad o la culpa es de nuestro sueño. Ponemos allí toda la mirada y esperamos que el sueño sea mejor. Y cuando hago esto, focalizo tanto la atención en el sueño que al final sí que lo acabo convirtiendo en responsable. Pero porque mi atención está puesta allí. Pero no puedes decidir cómo estás a nivel de cansancio y relacionarlo directamente con el sueño, porque a veces sí tiene relación, pero a veces no. A veces tiene relación con estar teniendo una vida altamente exigente. Y no solo tiene que ver con trabajar. Claro que trabajar cansa, pero también cansa intentar hacerlo todo perfecto. La necesidad de control constante, preocuparse, anticipar problemas, querer agradar a todo el mundo o reprimir las emociones. Y cada uno de estos elementos consume mucha energía porque genera lucha interna. Y quizá no lo notas, pero tu sistema nervioso sí. Y esperas que llegue la noche, ponerte a dormir y al día siguiente despertarte como nuevo. Pero a lo mejor no tiene que ver con cómo duermes, tiene que ver con cómo vives. Hay un tipo de agotamiento que no va a aparecerte en una analítica médica y tiene que ver con estar viviendo permanentemente en tensión, resolviendo, siempre pendiente, siempre disponible. No es un cansancio muscular, es la sensación de sentir que tienes que estar siempre sosteniéndolo todo, siempre pendiente de todo. De hecho, en la comunidad Esmeralda, de la que ya te he hablado muchas veces, generamos una red de personas para poder apoyarnos entre nosotros. Y esa es una de las grandes fortalezas. Si quieres más información sobre ella, te cuento en el texto que acompaña a este audio, a este podcast, cómo formar parte de la comunidad Esmeralda y participar de las masterclass, los retos y todo lo que nos ayuda a relajar el sistema nervioso para estar en calma. Pero si vives así, vas a sentir que tu cuerpo no puede bajar la guardia ni tan siquiera dormido. Pero no tiene que ver con que trates de mejorar el sueño, tiene que ver con qué vas a hacer en tu día a día. Porque si estás continuamente preocupado, el cuerpo va a aprender que tiene que estar en alerta. Y que la noche no es el final de la alerta, sino que tiene que estar pendiente de todo lo que puede venir. Y eso le hace descansar a medias. Y al descansar a medias, te aseguro, no te vas a levantar descansado o descansada. Te vas a levantar medio descansado, medio descansada. Por lo tanto, se trata de ver cómo estás viviendo tu día. Cómo estás introduciendo la calma y cómo estás generándote espacios de descanso. Obviamente sería ideal que pudieses dormir entre 7 y 9 horas, pero más ideal aún que antes de dormir bajes las revoluciones. ¿Y cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer con un ritual, pero también es verdad que hay personas que los rituales de antes de ir a dormir no les ayudan, porque han generado tanta ansiedad con el sueño que los rituales aún le generan más tensión. En ese caso, te animo a que veas en la tele algo que te ayude a distraerte. Alguna serie que te ayude a reír, divertirte un rato y apartarte de la vida que has vivido durante ese día. Que ayude a que tus problemas se vayan a un lado. Obviamente, si puedes meditar y conseguirlo a través de la meditación, aún mejor. Pero no nos vamos a engañar y vamos a creer que todo el mundo le apetece meditar, quiere trabajar la atención plena. En este caso, puedes ponerte algo en la tele, pon el brillo bajito y no te preocupes por tener una pantalla antes de ir a dormir. Si te ayuda a descansar y a desconectar, esto valdrá más que haber usado una pantalla como la tele. No estoy hablando del móvil ni la tablet.
A mí me gustaría también que hicieses algunas preguntas para observarte. ¿Sientes que tu cansancio es realmente físico o es emocional? Porque mucha gente me dice, no, es que estoy de mal humor, estoy irritable y eso es porque no he descansado. Bueno, yo a veces me pregunto, ¿estás segura? ¿Estás seguro que esto es porque no has descansado? O a lo mejor es que estar irritable y de mal humor te impide descansar. ¿Qué estás intentando sostener cada día? ¿En qué te estás exigiendo? ¿Dónde estás poniendo tu atención? ¿Te das espacios para no hacer nada, para no resolver nada? ¿Para dejarte sostener en la silla en la que estás sentado, por ejemplo? ¿Sientes que tu cuerpo conoce la sensación de descanso o de seguridad? Porque si durante el día esto no sucede, no esperes que por la noche, por arte de magia, sí vaya a ser así. Vamos a hacer una pequeña práctica ahora, nosotros. Durante un minuto, no intentes relajarte. Porque ¿sabes qué pasa si intentas relajarte? Que vas a luchar contra la tensión. Y quien lucha no se relaja. Por lo tanto, no intentes relajarte, solo observa. ¿Qué parte de tu cuerpo sigue trabajando mientras escuchas el podcast? ¿Qué parte de ti se está exigiendo escuchar el podcast perfectamente o hacer todo lo que yo digo a la perfección? A lo mejor descubres, observando tu cuerpo, la mandíbula apretada, los hombros elevados, el abdomen contraído o una respiración entrecortada. Si descubres alguna parte de tu cuerpo tensa, ahora, mientras estás escuchando lo que yo te digo y mientras estés haciendo lo que estés haciendo, solo trata de aflojarla un 5%. No te exijas estar relajado o relajada. Solo date permiso para relajarte un 5%. Me gustaría acabar con una pequeña reflexión que es de alguna manera la que nos ha ido acompañando durante el podcast de esta semana. Y es que a veces creemos que necesitamos dormir más, pero lo que realmente necesitamos es luchar menos. El descanso no empieza cuando cierras los ojos. Empieza cuando tu cuerpo deja de sentir que tiene que defenderse del mundo. Y esta sea quizá una de las formas más profundas de vivir en calma en medio del caos. Y para que eso suceda, date unos minutos de descanso antes de dormir. Y recuerda siempre, a dormir se va descansado, porque dormir es una actividad en sí misma. Recuerda dejar algún comentario con lo que te ha parecido este programa o sugerencias para próximos programas o cómo te sientes de descansado o descansado después de poner en práctica lo que hemos dicho, de seguir también este podcast y sobre todo de compartirlo a mucha gente para que todos nos podamos beneficiar. Que esto que hemos hecho hoy sea en beneficio de todos. Te abrazo.